Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escuchan? Sí, bien, estamos bien, maestra. Qué bueno. A ver, 2 personas nada más conectadas. Vamos a esperar que se conecten los demás. Vamos a dar un poquito de margen para que la mayoría pueda entrar. ¿Cómo les fue con la tarea ahora de física? No dejó tarea de física, maestra. Sí, La sí. mecánica de fluido, maestra. ¿Mandé? Esta es la tarea, esta es la materia de mecánica de fluidos. A ver, denme un segundo. Sí dejé de física, ¿no? No les dejé, ¿eh? Ay, no, no les dejé. Se fueron de gane. Ya vi. Sí, tienes razón, no dejé. Bueno, ok. No, no, no. Yo pensé que les había encargado, fíjense, la tarea de física. A ver, me preguntaba alguien que si era de mecánica de fluidos. ¿Quién fue? Yo, maestra, Juan Antonio. No, la de Ahí. mecánica de fluidos la doy más tarde. Ah, ok, es que andaba a las prisas, después ahí me conecté y la vi ya el curso, la clase. A Entonces ahí ver, por eso anduve perdido. ¿tú eres de qué carrera? De IPEA, maestra, ya escuché que son ¿Y por, industriales. y por qué por qué andas ahorita aquí tan temprano? Pues ya ve, me aventó el norte como las cabras. Oye, no eres el primero que le ha pasado. Hay varios que me he encontrado así, ¿eh? Sí, La como nomás otra, recibí el correo. Sí, recibí el correo así, y como ando a las prisas ahorita con la chamba y todo eso, pues nomás me metí y yo entro casi directo, no batallo casi nada. oye, Y ya estaba en curso la clase. o sea, entraste en la Mande. anterior, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entraste en la Sí, anterior, como de las 10. o sea, ya te voy a contar ese tiempo como la de mecánica. Sí, entré como de las 10, como digo, ya, y me pasó eso también el fin pasado también un rato, agarré ahí como a las 11:30 también entré y dije, ¿por qué no? La maestra no me ha avisado. De hecho, pensaba mandarle un WhatsApp para preguntarle que si yo no tenía en la plataforma las tareas, por ejemplo, de química y todo eso. Entonces andaba bien salido de onda. Ay, Juan Antonio, qué bárbaro. Pero fíjate, a ustedes les toca a las 12:30, A las creo. 2. No, a las 2 de la tarde. Sí, a las 2. Qué bárbaro, ¿eh? Que me hiciste reír. No, pues, Pero mira, pues está bien, algo como quiera. todo Está el interesante turno. los temas de aquí, todo acostado ahí escuchando. Ok, mira, digo, no hay ningún problema si te quieres quedar en la clase, ¿verdad? Pero acuérdate que nuestra clase es a partir de las 2. Y van a exponer, por cierto. ¿Sí recuerdas? Sí, sí, estaba revisando ahí que vamos a exponer. Por eso le iba a comentar yo sobre un tema ahí por los medidores de presión y algo de eso más o menos tenía ahí por ahí, Ok, platicarle. espero tu presentación ahorita más tarde para escucharlo, ¿sale? Ok, maestra. Bueno, gracias, gracias. Y si gustas, bueno, más tarde te veo. Bueno, te escucho. Ok, Ok. bueno, a los demás compañeros, ¿cómo les fue? Preguntado con la tarea, pero no les encargué tarea. Bueno, el tema anterior que fue de rotación, ¿verdad? Movimientos de rotación. ¿Sí se acuerdan acerca del tema o no? Bueno, bueno, No. ¿Cuál tema? pues del movimiento de rotación que fue la tarea Ok. anterior, Sí, bueno, más o menos. ¿sí?
Bueno, vamos a ver un poquito acerca de eso, nada más como para que otra vez recuerden esa parte. Y la verdad es que yo pensé que les había encargado tarea. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Ahí les compartí una presentación. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Esto es de movimiento de rotación o definición de relación, rotación y vibración. Ahí está. Definición de traslación, rotación y vibración. Son las definiciones que vamos a ver. ¿Sale? Entonces, ¿qué es traslación? Cuando nosotros nos referimos a traslación, bueno, sabemos que son todas las posiciones de todas las partículas, ¿sí? Del cuerpo y se desplazan en una misma cantidad, traslación. Y cuando hablamos de rotación, pues es el movimiento, ¿verdad? De cambio de orientación. O sea, el cambio que va dando y por supuesto que la orientación va siendo diferente, ¿verdad? Va girando, va rotando. El movimiento de cambio de orientación de un sólido extenso de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece en una distancia constante, pero en un punto fijo. O sea que está sobre un mismo eje, pero está orientado hacia diferente posición, ¿verdad? Y está en un mismo movimiento, perdón, en un mismo eje, pero sobre un movimiento rotativo. O sea, girando sobre el mismo eje. Entonces, eso es rotación. Bien, ahora vibración. Pues es la oscilación en torno a una posición de equilibrio. Entonces, con estas tres definiciones, las podemos relacionar con las imágenes que ahí tenemos. Ustedes ven, ¿verdad? En la parte de rotación está como una esfera girando, ¿verdad? Sobre el mismo punto fijo. Y en la vibración, bueno, pues está oscilando como varias capas en torno a un mismo equilibrio, a una misma posición. Que también esa posición de equilibrio o en la misma línea, también lo conocemos mucho en física como punto cero, ¿verdad? O punto inicial. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la partícula en un movimiento de rotación, seguimos hablando de lo mismo, y la posición angular o posición de rotación. Y dice, supongamos una partícula que gira sobre sí misma la manera más fácil de describir su posición en ese movimiento de rotación es describiendo su orientación con respecto a alguna dirección de referencia fija. Y aquí viene, ¿verdad?, la imagen. Entonces, otra vez volvemos a leer el enunciado. Supongamos a un objeto plano que gira alrededor de un eje fijo, perpendicular. A ver, aquí me brinqué. Ok, supongamos a una partícula que gira sobre sí misma. La manera más fácil de describir su posición en ese movimiento de rotación es describiendo su orientación con respecto a alguna dirección de referencia fija. ¿Qué les dice este enunciado? Si estamos hablando de el movimiento de rotación, o de oscilación, o de vibración. Si tú supones una partícula que gira sobre sí misma, la manera más fácil de poder describir su posición, o su movimiento, o su orientación, es describiendo su orientación con respecto a alguna dirección de referencia fija. Entonces, ¿estamos hablando de qué? De un movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, podemos utilizar como una referencia, un ángulo medido a partir de una dirección de referencia, como una medida de la posición de rotación o posición angular.
Y bien, dice, supongamos algún objeto plano que gira alrededor de un eje fijo, perpendicular al objeto, y que pasa por un punto 0. La partícula indicada por el punto negro se encuentra a una distancia fija llamada R del origen y gira alrededor de 0, describiendo un círculo de radio, que es el que denominamos R. Todas las partículas del objeto describen un movimiento circular alrededor de 0. Hay una estrecha relación entre el movimiento de rotación del objeto y del movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria circular. Y viene la imagen, ¿verdad? Ok, bueno, le voy a pedir, por favor, a ver, aquí no he escuchado. De la Cruz Gaxiola Sigifredo Joel. ¿Me escuchas? Sí, maestra. ¿Me podrías explicar este ejemplo que les puse? Ahí viene el No, creo que no. enunciado. O sea, supongamos un objeto plano que gira alrededor de un eje fijo perpendicular al objeto. Recuerden que estamos hablando de la posición angular o posición de rotación. Ok. ¿Me puedes explicar esa parte de ese objeto que está bien, que pues gira alrededor de un eje, ¿verdad? Fijo. Y bueno, pues la posición angular está ahí, ¿verdad? Reflejado. Y también la posición de rotación. ¿No? No sé cómo explicarle, la verdad. A ver, ¿quién más? Que no los haya escuchado. Quiero ver a alguien. A ver, Limón Salazar Luis Miguel. A ver, Luis Miguel. ¿Sí me escuchas? No me escucha. A ver, Pasi López, Francisco. Ay. ¿Sí puedes hablar? Sí, sí puedes hablar. Maestra, sí, lo que pasa es que aquí está. Que luego me dices que estás en tu trabajo, ¿verdad? Ahorita estoy aquí en la casa, aquí Ujú. con la Bendy. Bueno, como yo entiendo, bueno, yo me imagino más que nada en lo de este ejemplo, Ujú. no sé, como poner ya sea como un péndulo centrado que gira alrededor del centro, o bien puede ser también algún tipo de, no sé, maquinaria, router, que hace lo que es la circunferencia con respecto al centro del ejemplo que estamos viendo. Entonces, sí entiendo lo que viene siendo la posición angular y posición de rotación, pero con un ejemplo en sí no sé cómo aplicarlo, o no sé qué es lo que nos está pidiendo. Si pongamos un ejemplo, o en sí, ¿qué le puedo decir? ¿Quiere un ejemplo? ¿O qué es lo que entendí yo? Nada más como entendiste este ejemplo que yo te puse, ¿verdad? Donde está implicado pues la posición angular o posición de rotación de un X objeto, ¿verdad? Pues sí, entonces tenemos un punto de un eje fijo, un punto medio, ¿sí? Y el punto de referencia que dice aquí, el punto P, con una distancia que es el radio, gira alrededor del punto al punto fijo, perdón, al punto del eje fijo, ¿sí? Da la vuelta, por así decirlo, y conforma un ángulo. Bueno, se le da toda la vuelta por 360 grados, ¿verdad? Pero pues, dependiendo de lo que vaya a girar, es el ángulo que va conformando ese giro. Ok, ¿qué No más? sé si estoy bien, estoy mal, no sé. Pues más o menos. Es lo que tú entiendes. Pues lo que yo más o menos le entiendo, sí. Pero es que aquí lo estamos viendo más como tipo de partículas, y yo lo entiendo más como un tipo de maquinaria.
No sé si sea lo mismo o ando totalmente perdido. Pues sí andas un poquito más allá, pero tiene que ver lo que me dices. Mira, ahorita mencionabas sobre un ejemplo, algo así, que te voy a poner un ejemplo. A ver, si no sé si ahorita, ¿verdad? Tengas presente algún ejemplo que me puedes dar de rotación. Pues podría ser, por ejemplo, Fácil, ¿eh? una máquina de tornos. ¿Una máquina de qué? De tornos. De tornos. Ajá. Sí. Podría ser, porque bueno, hace lo que viene siendo el tipo de corte en base al centro, ¿sí? O también puede ser un router. Yo estoy más familiarizado con herramientas. Sí, la mecánica. Sí, para mí es lo que yo ahorita le entiendo como en concepto de rotación, a excepción de la Tierra, ¿verdad? O sea, la Tierra también tiene una Exacto. rotación. A eso me refería, o sea, un poquito más así sencillito que podemos, pues, ¿cómo puedo decirlo? Pudiéramos relacionarlo, pues enseguida vas a darme el ejemplo de rotación de la Tierra, ¿verdad? Así es. El de la Tierra, ¿verdad? Que alrededor de su propio eje de rotación, gira alrededor, ¿verdad? De su propio eje. Gira alrededor de su propio eje y bueno, a su vez da todo lo que viene siendo la vuelta de los 365 días. Y bueno, ese es el ejemplo, podemos decir que más sencillo que podemos explicarlo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí en el ejemplo, ok, muy bien, gracias. Estamos hablando acerca de que, bueno, hay un objeto plano que gira alrededor de un eje fijo de manera perpendicular al objeto. Ok, tenemos ahí la línea, ahí dice línea de referencia, ¿verdad? O también la conocemos como punto cero, punto de reposo. La partícula indicada por el punto negro, dice, es el punto que ahí lo ven ustedes, tal cual negro, se encuentra a una distancia fija de el círculo, ¿verdad? En medio que es el radio. Todas las demás partículas del objeto describen un movimiento de manera circular. Si hacemos ahora una relación con la figura de abajo, ¿sí? Referencia, la línea de referencia viene la flecha, que es como que va girando, o sea, todas las partículas van girando alrededor del mismo y describen un movimiento oscilatorio. Entonces, alrededor de cero, ¿verdad? Alrededor de ese punto. Y aquí, entonces vamos a ver, ¿verdad? Claramente en la imagen se observa tal cual. El movimiento que hace, pues, es ese cambio de orientación. Porque primero lo encuentras en una línea fija y después en una línea que va, o sea, en una orientación que va siendo oscilatorio, ¿verdad? Que va a ir girando. Y ahí la orientación ya no va a ser la misma. Porque entonces ya te encuentras con un ángulo, ¿verdad? El que hace tal cual en la línea, en la figura de abajo, el radio que hace con ese ángulo y perdón, podemos llamarlo ese vector que hace unión al punto de partida, ¿verdad? Que es cero. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿Cómo podemos decir? Esa distancia que hay o esa orientación, ¿sí? De X objeto sobre ese mismo círculo. Estamos en la imagen B, en la de abajo. Esa distancia va a ser constante, ¿sí? O sea, no va a ser siempre la misma, porque va a ir cambiando de orientación. Porque estamos hablando, ¿verdad? Que es una posición de rotación que va girando. Bueno, muy bien, entonces, ahora vamos a comentar acerca de la partícula, igual, ¿verdad? De movimiento de rotación, pero con las coordenadas polares. Ya nada más sería este último y vamos al otro tema. Resulta conveniente representar la posición de una partícula mediante sus coordenadas polares.
se elige como centro del sistema de coordenadas polares un punto que coincida con el centro de las trayectorias circulares de las partículas. En ese sistema de referencia, la única coordenada de una determinada partícula que cambia con el tiempo es un determinado ángulo, permaneciendo el radio constante. Sigue siendo el mismo ejemplo del anterior, pero aquí ya hay dos variables. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas variables? Brian, Adolfo, Narciso Salas. El que me diga qué variables están aquí implicadas, porque lo estamos viendo claramente, le voy a dar unos puntos considerados, ¿eh? ¿Qué variables? ¿Dirección? No. Alguno podría ser sus coordenadas polares. Así es. Las coordenadas polares son esa variable que a diferencia o sea, es el mismo ejemplo, ¿sale? Pero aquí ya implica esas coordenadas polares. ¿Por qué? Porque bien, está representando la posición de las partículas sobre el mismo movimiento, ¿verdad? De rotación. Pero aquí ya vemos que están esas partículas haciendo referencia a las coordenadas polares y se eligen como centro del sistema de coordenadas como un punto que coincida con el centro, o sea, el cero. ¿Sí? De manera que, bueno, su orientación, como ahí lo dice, ¿verdad? En el texto, va a ser de manera circular, hacia esas coordenadas. Entonces, la única coordenada que podemos determinarla y que cambia con el tiempo, pues, ¿cuál va a ser? El ángulo no va a ser el mismo, ¿verdad? Va a ir cambiando. La orientación va a ir cambiando. Entonces, el tiempo, la que cambia con el tiempo es el ángulo. ¿Por qué? Porque pues va a ir haciendo rotación, va a ir haciendo cambio en su orientación de posición, ¿verdad? Entonces el ángulo pues va a ir cambiando también. Pero el que va a permanecer de manera constante va a ser el radio. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién me dijo coordenadas polares? ¿Quién fue? Para anotarla. Fui yo, Elizabeth Montoya. A ver, Elizabeth Montoya. Lo voy a anotar porque luego se me va a pasar. Bueno, muy bien. Entonces, En coordenadas polares nos referimos a las coordenadas que conocemos, a norte, sur, este, oeste. a las ¿O coordenadas. a qué se refiere? A ver, espérame. Como que te pegas mucho, no te escucho bien. A ver ahí. A ver ahí. Ahí ya te Bueno, escucho. Ya. sí. Que si las coordenadas polares nos referíamos a las que conocemos como norte, sur, este, oeste. No. ¿O a qué se refiere con coordenadas polares? Ok, mira, cuando hablamos de coordenadas polares, pues hablamos de planos, hablamos de un eje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, bueno, hablamos de plano, en el que el punto de plano, o sea, el P, que ahí lo ves, ¿verdad? En la primera imagen. ¿Sí? ¿La letra P? Sí. Ok. Ese Sí. determina o relaciona ¿qué? Un ángulo respecto a un determinado eje. Sí. Ok. Entonces, cuando hablamos de una línea de referencia, hablamos de ¿qué? De que pasa sobre un eje, atraviesa un eje que pasa sobre ¿qué? Sobre un polo llamado eje polar o coordenada polar. ¿Sí? Pero no es de que norte, sur, no.
No es eso. Estamos hablando de ejes polares, estamos hablando, perdón, de coordenadas polares o ejes polares, que es lo mismo, de la línea o la referencia que hace. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre un plano, sobre un eje polar, sobre la distancia del radio, la distancia R, sobre el ángulo, sobre el tiempo, sobre el polo, o sea, es la misma línea, el mismo eje. O un poquito lo puedes relacionar, ¿te acuerdas de que cuando estamos hablando de vectores hay unas coordenadas que es X y Y? Afirmativo, sí. Bueno, pues haz de cuenta que cuando hablamos de partículas en movimiento de rotación, en lugar de esas X y Y, están las coordenadas polares. ¿Qué es? Ok, Pues ok. Sí, sí, sí. es un eje plano, que es la P mayúscula, ahí está, y está la R, que es el radio, y Radio, está, la distancia. ajá, la S también, la podemos decir, la S la podemos definir como distancia, y bueno, el ρ o el O es el ángulo, ¿verdad? Ujú. Así es. Es eso, o sea, no Sí, es como conforme va incrementando la distancia, va cambiando el ángulo, va a la par. así Sí, es. el radio se mantiene constante. Y bueno, en lo de las coordenadas polares nos referimos como a lo del plano cartesiano. Así es, Sí. así es. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las coordenadas polares, para que les quede un poquito más claro, ¿qué tipo de objetos podrían ubicarse utilizando coordenadas polares? Hay muchos objetos que se podrían utilizar, se podrían ubicar utilizando pues esas coordenadas. Por ejemplo, un submarino puede ubicarse de acuerdo a las coordenadas Ok. polares. Por ejemplo, la posición de una persona con respecto a un mapa, pero en un plano con vectores, ¿sí? ¿Qué es lo que le digo? O sea, los vectores están las dos coordenadas, ¿verdad? La X hacia arriba, la Y. Aquí sería la distancia, la S, el ángulo. ¿Qué otra? El radio. ¿Y qué otra me falta? Distancia. Creo que son esas, Sí, ¿no? Ajá. También aquí en las coordenadas polares, pues también pueden incluir, por ejemplo, pues, la magnitud, la longitud, ¿verdad? La dirección, que es el ángulo. ¿Qué más? Pues creo que son las únicas, la magnitud, la longitud. Bueno, entonces, ya sé que le vamos a dejar con lo que respecta al movimiento de rotación de coordenadas. Bueno, nada más para terminar. Aquí abajo les puse un texto, ¿verdad? Dice, a medida que una partícula del objeto se mueve a lo largo del círculo de radio, R, o sea, se denomina, ¿verdad? Radio R, desde el eje X positivo, ángulo igual a 0, hasta el punto P, se está moviendo a lo largo de un arco de longitud S, que está relacionado con el ángulo por la expresión. ¿Sale? Ya nada más para terminar. Y aquí viene la fórmula. S es igual a, o sea, longitud es igual a radio ¿por qué? Por ángulo, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Les puse abajo la fórmula. No, no se ve, maestra. Bueno, al menos yo no la veo. No lo ven. No, bueno, yo tampoco, no, nada más alcanza a ver como que el último párrafo, a medida que una partícula del objeto se mueve a y se mira como cortadito, o sea, ya hacia abajo no se mira. Bueno, yo no miro.
Dice S es igual a R y bueno, la letra de ángulo, ¿verdad? Ok, bueno, esa es la fórmula, nada más para que lo tengan. S es igual a R por ángulo. ¿Y qué es S? Pues longitud. Longitud es igual a R por ángulo. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar con esto de rotación. Y ahora vamos a pasar al otro tema, que ya es nada más para checar la unidad que sigue, porque es la que, de hecho, la que les iba a presentar, más quería que tuvieran un poquito más claro, ¿verdad? Que fue lo de la clase pasada. Y vamos a ir entonces. Ok. Ahí está. No sé si ya lo vean. Es una presentación que les voy a compartir. Sí, se ve. ¿La ven? Bueno, dice, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y de la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. Carl Sagan. Se los quise así como que compartir. Me gustó la frase. Nada más como para reflexionar, ¿verdad? Y es cierto lo que dice. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pues sí, porque muchas veces, como dices, dependemos de la ciencia y tecnología, pero no sabemos ni cómo funciona ni en base a qué estamos adquiriendo ciertos beneficios en cuanto a la ciencia, pero no sabemos realmente lo que conlleva haber obtenido tal privilegio. Al igual con la tecnología, cuántos tenemos smartphone y muchos no sabemos ni usarlo o sacarle el máximo provecho. No sé, así pienso yo. Así es. Sí, tal cual, como dices. Sí, pues yo considero igual que el compañero. Aparte, otro ejemplo sería lo que nos mencionó en la clase anterior sobre la química. Todo a nuestro alrededor es química y a veces no nos damos cuenta o no conocemos el porqué de que, o sea, el que tenemos la química tan presente y ni siquiera lo sabemos. Sí, también, fíjate que tu comentario también eso tiene mucho que ver. O sea, desconocemos, ¿verdad? No tenemos ese Ajá. conocimiento y bueno, pues ignoramos muchos temas. Muy bien, Maestra, mande. muchos, por ejemplo, todos hoy en día todos ocupamos una computadora o un celular, así como dice el compañero, pero pocos o casi es obsoleta la gente la que sabe qué es lo que lleva por dentro un celular, cómo funcionan los circuitos y todo eso. Y la verdad que, pues, si, por ejemplo, si a uno nos dijera, hagan un celular o cómo funciona un celular, pues nadie va a saber, porque esa información, pues ahora sí que no llega hacia nosotros. Nadie tiene ese conocimiento. Así es. Sí, o sea, desconocemos lo mismo, ¿verdad? Y pues vas a ignorar pues cómo funciona, de dónde viene, o sea, todo eso. Pero pues es interesante, ¿no? Tener también esa parte de conocimiento acerca de algunas ramas que, bueno, conforman la ciencia, ¿verdad? Y la tecnología también. Bueno, pues nada más se las quise compartir. Vamos entonces a ver ahora el tema. Seguimos viendo acerca de los movimientos. Recuerden, ya vimos la de rotación, movimiento oscilatorio, pero ahorita vamos a ver acerca del movimiento armónico. Así se le llama, movimiento armónico simple. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces dice movimiento armónico simple. A ver, vamos a pedirle a alguien que me apoye a leer. A ver, ¿quién será bueno? Edgar Pacheco, por favor.
¿Me ayudas a leer? No me escuchó. Bueno, a ver, ¿quién me puede ayudar? Voy. Es que estoy en el trabajo, a ver. Sí puedes, ¿eh? Movimiento armónico simple. El movimiento de una partícula que oscila de ida y vuelta en respuesta al empuje y jalón de un resorte es armónico simple. El movimiento de la lenteja de un péndulo es aproximadamente armónico simple. El movimiento de la cegueta de una sierra caladora es armónico simple. Ok. Entonces, con lo que leíste, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo podemos explicar qué es movimiento armónico simple? Como que tiene una cierta secuencia y continuidad, o sea, es uniforme a una misma velocidad, algo así. O sea, que es como tipo flujo constante, el movimiento. O sea, que lleva una secuencia. Vaya, no sé cómo explicarme, a ver. Bueno, pues como dicen los ejemplos ahí del péndulo y el de la partícula que oscila de ida y vuelta. Ok, ahí vienen 3 imágenes, ¿verdad? No sé si podrías explicarlas. Bueno, el primero, el A, que es el de la partícula, que oscila de ida y vuelta, está como zigzagueado. Pero a mi ver, por así decirlo, es constante y es continuo. Hace un trayecto de ida y uno de vuelta. El del péndulo es igual ida y vuelta, pero de diferente manera, no es así como que zigzagueado. Y el tercero, el de la cegueta de una sierra. Pues ese vemos que... Ajá. Ok, muy bien. Gracias. Ejemplos de movimientos armónicos simples, pues podemos, estos, ¿verdad? Que ahorita compartió su compañero, pero podemos también mencionar más, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, ahí está el movimiento del péndulo. ¿Qué otra? El movimiento de un amortiguador de un coche. También puede ser, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro? Movimiento armónico simple. El movimiento que hace de manera circular el segundero en un reloj, de las agujas del reloj. El movimiento circular, sí puede ser, ¿verdad? El movimiento de un columpio. ¿De un abanico? Plato de microondas. Del microondas, a ver ese cómo sería. Pues que también es circular. ¿Los microondas? Ah, ok. No, el plato. Sí, es que dijiste el micro. De un plato, ajá. Ajá. Así es. Pues sí serán algunos ejemplos. Así como que sencillitos, ¿verdad? Bien, ahora vámonos aquí viene. Bueno, sería ahora el movimiento oscilatorio, ¿verdad? Se representa cuando un sistema físico se mueve al lado y lado de su posición de equilibrio por la acción de una fuerza de restitución o un momento de torsión restaurador. El movimiento oscilatorio. A ver, nada más para terminar. De cualquier momento se puede cortar nuestra transmisión, ¿eh? Me queda menos de un minuto. Entonces, les voy a compartir la clase y para que quede ya, ¿verdad? Ustedes la puedan repasar. Y el tema que vamos a ver para la siguiente sesión. Una pequeña tarea que les voy a encargar y bueno, ya nada más para estar listos para el próximo sábado. ¿Sale? Y de ahí les voy a decir de qué estudiar para el examen. Ok, pues. Bueno, esta última clase se me